Gracias. El doctor de verdad me presentó sin sentimentalismos, dice. Yo quiero agradecerle particularmente al doctor Vázquez Simón su invitación, al doctor Landrón, y felicitarlo por la organización del evento. En los próximos minutos vamos a hablar sobre un problema que definitivamente quizás es menos de lo que se aprecia, quizás es menos de lo que se termina diagnosticando, pero en los pacientes que se diagnostique claramente hay que ser agresivos y por tanto hay que conocerlo en detalle. Hablamos de hipertensión arterial resistente y hay varias definiciones que pudiéramos citar, casi todas coinciden en lo mismo. Es cuando un plan terapéutico, esta es la que más me gusta, es la más amplia porque incluye dos cosas que no incluyen ninguna de las otras. Pudiéramos decir, es cuando la hipertensión arterial no se controla con 3 drogas o logra controlarse con por lo menos 4 drogas, en donde una de ellas sea un diurético. Sin embargo, esta definición incluye esto que dice, cuando ese régimen terapéutico está incluyendo cambios en el estilo de vida y cuando esos medicamentos están en la dosis correcta. Entonces es bueno saber que debemos tener esos dos detalles antes de hablar de hipertensión arterial resistente. La incidencia de hipertensión arterial en general, no solamente la resistente, es bastante alta. Según la encuesta de salud estadounidense, 28.7%. Según la encuesta de salud y nutrición en México, estamos hablando de 30.8%. El doctor Pichardo y sus colaboradores en el estudio de FRICAR-2 en nuestro país, estudiando los factores de riesgo cardiovasculares, reportó un 34% de hipertensión arterial. Lo que me preocupa de todo es esto, desgraciadamente este tipo de estadística no lo tenemos aquí, pero un reporte del NHANES, que es igual, nuevamente el reporte de nutrición y salud de los Estados Unidos, habla de que de todos los pacientes hipertensos, el 72% apenas sabe que es hipertenso, de ellos solamente el 61% está recibiendo tratamiento y apenas 1/3 de los pacientes están en control. Quiere decir que, igual que como se reporta en México, 1 de cada 3 pacientes que se está tratando por hipertensión no logra mantener la presión por debajo de 140/90. Si bien es cierto, no todo es lo que parece, y eso es lo que quisiera que nos lleváramos principalmente de recomendación a la casa en el día de hoy. Antes que todo tenemos que descartar causas de hipertensión arterial secundaria, que no necesariamente es lo mismo. No es lo mismo hipertensión arterial resistente que hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria suele ser resistente, pero no toda hipertensión resistente es secundaria. Y debemos aclarar si existe esto o no, porque muchas veces son causas corregibles de hipertensión arterial. Debemos descartar causas tan comunes como apnea del sueño, enfermedad parenquimatosa renal, el hiperaldosteronismo primario, estenosis renal bilateral, es decir, enfermedad vascular renal, y otras causas no tan comunes como son el feocromocitoma, la enfermedad de Cushing, el hiperparatiroidismo, la coartación aórtica y tumores intracraneales. También debemos sacar del medio la duda de si se trata de una hipertensión pseudo-resistente, que tengamos una toma de presión arterial con una técnica inadecuada, que el paciente esté haciendo reacciones de bata blanca o lo que conocemos como hipertensión de bata blanca, que el paciente no esté adecuadamente apegado al esquema terapéutico que estemos probando, que el paciente esté ingiriendo por alguna otra razón, y esto suele ser muy común, sustancias presoras que resultan antagonistas para el esquema terapéutico que estamos intentando en el paciente, y que tenga un inadecuado régimen antihipertensivo, también ese puede ser el caso. Hagamos un pequeño alto en ese tipo de drogas que debemos preguntar directamente al paciente si los está tomando por alguna otra razón. Analgésicos no narcóticos, muy frecuentemente utilizados, creo que a veces en abuso, los antiinflamatorios no esteroideos, agentes simpático-miméticos como los descongestionantes nasales, la mayoría de los antigripales, los medicamentos utilizados como anorexígenos, muchas veces inducen hipertensión arterial, la cocaína por supuesto, estimulantes como anfetamina y metanfetamina, el alcohol en grandes cantidades, los anticonceptivos orales, algunos de ellos, la ciclosporina y la eritropoyetina, muy frecuentemente utilizada precisamente por un círculo que se da ahí con algunos pacientes con hipertensión renal. Importante hacer 3 preguntas. La primera de ellas, averigüe qué tanta sal come el paciente.
Si come como comemos regularmente, come salado. ¿Y qué importancia tiene esto? Existe una relación lineal entre la ingesta de sal en la dieta y el nivel de presión arterial. La excesiva ingesta de sodio ha demostrado que atenúa los efectos de varios antihipertensivos, particularmente los inhibidores de ECA y los diuréticos. Y esto es lo más importante, restringir la sal de la dieta debe ser estrictamente recomendado a todos los pacientes hipertensos, sobre todo a los hipertensos resistentes. Otra cosa que debemos poner atención es a la obesidad. Está nuestro paciente en el peso ideal, está en sobrepeso, de repente estaba controlado, se descontroló, aumentó de peso de la última visita a esta visita. Antes de pensar que el esquema no está funcionando o que el paciente no se está tomando los medicamentos, veamos si ha aumentado su índice de masa corporal. Por lo regular, la obesidad está ligada a un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Muchas veces tienen también concomitantemente síndrome de apnea del sueño. Esto produce aumento de la actividad simpática renal y cardíaca. El tejido adiposo tiene efectos directos también que pueden desencadenar descontrol hipertensivo. Y saber, nunca olvidar, que por cada aumento de 10% en el índice en el peso está asociado a un incremento de 6.5 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. También debemos preguntarle al paciente si tiene síntomas que nos hagan sospechar de apnea obstructiva del sueño. Existe una asociación significativa entre hipertensión, especialmente la hipertensión resistente, y apnea del sueño. Eso suele ser más frecuente en hombres y aparece hasta en el 53% de los pacientes que tienen hipertensión. Entonces, afortunadamente, no todo es como parece. Todo el universo de pacientes con hipertensión resistente, realmente la prevalencia de hipertensión arterial en estudios a gran escala, como el ORHAT, por ejemplo, es apenas de 7 a 15%. Y cuando digo apenas, no digo que sea poco, pero si hablamos en comparación con aquel 30%, es diferente. La verdadera hipertensión resistente esencial, digamos, es un hallazgo poco frecuente que se estima afecta aproximadamente a 5%. Esto puede variar de acuerdo a la serie consultada. ¿Por qué es importante aliviarnos? Porque no es el 30%. Está demostrado en muchos estudios, y es bastante famosa esta gráfica, en donde el riesgo cardiovascular aumenta exponencialmente cuando se mantienen aumentados los niveles de presión arterial. Acá vemos como un paciente con hipertensión arterial normal tiene mucho menos riesgo que un paciente con hipertensión arterial establecida. ¿Qué hacer con el paciente con hipertensión arterial resistente? No es la intención de esta plática que nos pongamos a detallar cuáles medicamentos. ¿Por qué? Porque habría que discutir también en cuál paciente, porque no es solamente hipertensión resistente. Tenemos paciente hipertenso resistente, pero que es negro y joven. Tenemos hipertensión resistente, pero que es negro y viejo. Tenemos hipertensión resistente, pero que es una mujer cardiópata isquémica, que también es diabética. Entonces, cada paciente es un mundo. Es importantísimo conocer los medicamentos y conocer la gran pléyade de combinaciones que podemos hacer entre los antihipertensivos y saber cuáles no. Para entonces, conociendo adecuadamente a nuestro paciente, saber elegir el esquema terapéutico que ya vimos puede ser una de las razones por las que el paciente nos responda. Aquí vemos, con unas rayas rojas continuas, las combinaciones. No es que estén prohibidas ni que sean necesariamente dañinas. En medicina creo que no se puede hablar con términos absolutistas. Habrá pacientes, y nos encontraremos pacientes por ahí en la práctica, que tenga una combinación de inhibidores de la ECA con inhibidores de los receptores de angiotensina. Sabrá Dios qué le pasó a ese cardiólogo por la cabeza, qué criterio utilizó para seleccionar eso. Habrá pacientes que lo necesiten, pero hay que poner muy especial atención. Por lo regular no se recomienda, de hecho es una indicación de clase 3, pero eso no quiere decir que no vaya a ser. Lo ideal es no hacerla. Luego, la combinación de cualquiera otro de los grupos de antihipertensivos, no los 5 clásicos que aquí aparecen, con cada uno de ellos aparece como blanco discontinuo, se puede hacer, pero no tenemos tanta evidencia de su efectividad y los efectos que pueden traer. La combinación de beta bloqueantes con cualquiera de estos grupos, de igual manera, no está prohibida, pero debe tratar de evitarse. Sin embargo, la combinación de beta bloqueadores con diuréticos tiazídicos aparece en verde discontinuo, que quiere decir que se puede utilizar con algunas limitaciones.
Las combinaciones ideales son las que aparecen en verde continuo, es decir, diuréticos con ARA2, diuréticos con inhibidores de la ECA, diuréticos con calcio antagonistas. Y una combinación que ha dado muy buenos resultados es inhibidores de la ECA con calcio antagonistas o inhibidores de la ECA con bloqueadores de los receptores de angiotensina. Repito, de repente nos encontramos un paciente que tiene una contraindicación precisamente para una de esas perfectas combinaciones que pueden haber. Por eso no hay una receta perfecta para todo el mundo. Hay la receta perfecta para cada paciente. En ese sentido, sí hay que hacer un poquito aparte para hablar del uso de la espironolactona, que ha demostrado en múltiples estudios que sí puede, cuando es añadida a un esquema ya previamente utilizado, mejorar los niveles antihipertensivos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo considerar dosis primero bajas, 12.5 miligramos por día, e ir ajustando hasta llegar a 50 miligramos por día, en esos pacientes que ya están siendo tratados con otro medicamento, ha logrado bajar los niveles. En este esquema podemos ver cómo, tomando la presión tanto en la oficina como de manera ambulatoria, antes, acá en los cuadros claros, y ya luego después de administrar espironolactona en los cuadros oscuros, baja tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica. Y esto ha demostrado que es un efecto aditivo encima del esquema terapéutico que ya se tuviera. En base a esto es que las guías recomiendan, particularmente las guías europeas, recomiendan el uso de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, el uso de amilorida o el uso de un alfa bloqueante, específicamente la doxazosina, para añadir a los esquemas terapéuticos en pacientes con resistencia. Luego que hemos andado todo este algoritmo, en donde estamos aquí optimizando el tratamiento con droga, solamente ahí, cuando estamos claros de que lo que estamos viendo es realmente hipertensión resistente, entonces el próximo paso es apelar a terapias invasivas para el control de la presión arterial, particularmente la denervación renal. Siempre que vamos a hacer tratamiento, y estoy hablando de esa manera porque veo que aquí hay muchos estudiantes, que bueno, médicos en formación, siempre que vamos a aplicar un tratamiento nos damos cuenta de lo importante que era ponerle atención a la clase de fisiopatología, porque si no sabemos la fisiopatología de las enfermedades, no vamos a poder manejarlas, no vamos a saber cómo manejarlas, ni por qué la vamos a manejar así. ¿Tiene importancia hacer denervación renal del tipo que sea en la hipertensión arterial? Sí. Admito que no en todos los pacientes. De hecho, hay estudios muy sofisticados que no se hacen en nuestro país que nos ayudan a determinar si nuestro paciente se va a beneficiar de que se le haga una denervación renal. No es el caso. Pero sí, independientemente de que se estudie o no, el aumento del tono simpático tiene una gran relevancia en la aparición de hipertensión y más allá en la hipertensión resistente. Aquí vemos cómo la inervación simpática renal, tanto eferente como aferente, tiene un papel importante en la aparición de hipertensión arterial. Acá vemos cómo hay un aumento de la renina, retención de sodio y reducción del flujo sanguíneo renal. Desde el punto de vista aferente, esto va a afectar otros órganos que intervienen en el control cardiovascular, como son el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, cobra especial atención cuando vemos esta gráfica en donde Lewington demostró en este estudio, estos son pacientes normotensos, esto es la actividad simpática medida, ¿verdad? Y acá vemos cualquier tipo de hipertensión, pacientes normotensos, pacientes con niveles normales altos, pacientes con hipertensión de bata blanca, hipertensión borderline, estadio 1, estadio 2, en fin, cualquier tipo de hipertensión. Y lo que está claro es que el tono simpático está aumentado en todos los tipos de hipertensión. Entonces, sabiendo los efectos que tiene el aumento del tono simpático de manera crónica a nivel orgánico, entonces cobra especial atención producir un bloqueo del sistema adrenérgico a nivel renal. Acá vemos como de manera crónica a nivel vascular podemos generar migración de músculo liso, vasoconstricción y predisponer a aterosclerosis. A nivel cardíaco, hipertrofia miocárdica, arritmias, cardiopatía isquémica, fallo renal o empeoramiento de un fallo cardíaco o empeoramiento de un fallo cardíaco. Y a nivel renal, reducción de la tasa de filtración glomerular, isquemia renal, falla renal o empeoramiento de un fallo previamente existente.
Esto no es nuevo. Antes de la era de fármacos contra la hipertensión, ya se hablaba de la importancia de la denervación renal y de hecho se practicaba. Era un procedimiento que solamente mencionarlo da miedo, dice simpatectomía lumbodorsal bilateral. ¿Y qué llevaba eso? Esa es una cirugía que yo llegué a verla en el Gautier. Y no se vayan a, o sea, yo me gradué hace poco, o sea, estoy diciendo llegué a verla, no quiere decir que hace 30 años. Yo llegué a ver que se hacía denervación renal por cirugía y llevaba esplanicectomía con resección de los ganglios simpáticos y remoción de muchos de los más importantes nervios esplácnicos. Obviamente las complicaciones eran frecuentes e incapacitantes, desde impotencia hasta hipotensión ortostática y todo aquello. Gracias a Dios vinieron los medicamentos y eso cayó en cierto desuso. Luego, ¿qué pasa? Hace tiempo, en los años 60, se introdujo la terapia, inicialmente no terapia, sino diagnóstico por cateterismo, y gracias a Dios a través del cateterismo se ha logrado avanzar muchísimo y hacer muchas cosas que antes eran impensables. Actualmente hay 2 terapias que están siendo, una de ellas todavía está siendo probada, aunque ya tiene uso comercial en Europa, y la otra es la activación varorrefleja, y la denervación simpática renal ya está siendo probada ampliamente, incluso hay guías para su uso en Europa y comenzó a utilizarse en Estados Unidos. ¿Qué se hace con la activación varorrefleja? Es una estimulación eléctrica de los varorreceptores carotídeos con un dispositivo colocado de manera permanente alrededor de las bifurcaciones de ambas arterias carótidas que reduce la presión arterial a través de inhibición simpática. El beneficio ha sido probado en condiciones sobre todo que aumentan el tono simpático, como la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión sistólica aislada. Este es el dispositivo, se maneja como se maneja un marcapasos de estimulación cardíaca desde afuera con una computadora. Estos son efectos sobre la presión arterial sistólica, media y diastólica cuando el aparato está apagado y cuando el aparato está prendido. Claramente hay cambios en la respuesta. Ya hay varias publicaciones, la más importante de ellas es este estudio en donde se implantaba el dispositivo y al mes se hacía la aleatorización hacia prenderle el dispositivo o mantenerlo apagado por 6 meses y ya luego se le prendía el dispositivo a ambos grupos. Y vemos cómo el grupo que inicialmente tenía el dispositivo implantado pero apagado mantenía presiones sistólicas todavía más altas y a los 6 meses ambos grupos se igualaban, ya luego cuando se encendía el dispositivo. En cuanto a la denervación renal, es una terapia fascinante que puede ser lograda a través de catéter de varios tipos, a través de radiofrecuencia, eso es lo que se está haciendo actualmente, a ultrasonido de alta frecuencia, crioterapias, radiaciones e inyección de neurotoxinas. Estos son solamente varios de los catéteres que están disponibles, el que tiene mayor uso es este que se llama Symplicity. La teoría es que esto es la arborización de los nervios simpáticos en el riñón, que se encuentran en la íntima media, ya luego entonces acá se realiza una terapia de radiofrecuencia, de alta radiofrecuencia, que determina ablación de esa enervación. Luego entonces, esto fue probado en animales primero, y vemos aquí el contenido de norepinefrina en los tejidos de los controles no tratados y de los cerdos sometidos a denervación renal. Fíjense el contenido de norepinefrina en este paciente no tratado y en este paciente que sí recibió la denervación. La diferencia es clara. En el 2009 se comenzó por primera vez a usar esto en individuos, en humanos, y ya para el 2009 se estaba haciendo la publicación del Symplicity HTN1, luego el Symplicity HTN2 en el 2010 y en el 2011 se hizo el reporte a 2 años de este tipo de terapia. Todos los estudios, no voy a entrar en detalles, todos ellos encontraron los mismos hallazgos, una reducción significativa y sostenida de la presión arterial. Acá vemos cómo en morado intenso, los pacientes que tienen presión arterial por encima de 180 eran muchos más al principio de la terapia que a los 2 años. Se demostró también que lo que hay es respondedores tardíos, todos responden, pero tardíamente.
Básicamente, reducción sostenida incluso hasta los 3 años y resultados superiores confirmados incluso en el estudio aleatorizado. Entonces, al momento, hasta ese momento, la denervación renal había demostrado producir reducción de la presión arterial de manera segura, superior y sostenida. Tanto así que se reunió un grupo de expertos en Europa e hicieron guías para determinar los criterios para hacer denervación renal. Tanto así que en la edición actual más reciente del Brandwell ya aparece una tabla en donde dice cuáles son los criterios para llevar un paciente a denervación renal. Y fijémonos que dice presión arterial sistólica por encima de 160 y 150 en diabéticos, en 3 antihipertensivos por lo menos, uno de ellos debe ser un diurético, que tenga ya probada modificación en el estilo de vida, por eso me gustaba aquella definición, que se haya excluido la hipertensión secundaria, que se haya excluido pseudohipertensión, que tenga una buena función renal, por lo menos que no esté por debajo de 45 la depuración, y que anatómicamente las arterias sean elegibles, que sean arterias de cierto calibre. Sin embargo, todo lo que se había demostrado hasta ese momento, que incluso llevó a que se hicieran esas guías, eran muestras pequeñas, no eran estudios ciegos y se hacía poco seguimiento de la presión ambulatoria. Eso llevó al grupo del estudio Simplicity 3 a crear un estudio para evaluar la seguridad y eficacia de esta terapia en pacientes con hipertensión severa resistente y diseñar un estudio prospectivo multicéntrico, aleatorizado, simple ciego, controlado, como que bien hecho, luce, ¿verdad? 535 pacientes en varios centros, 88 centros de Estados Unidos. Este es el esquema, aunque luce un poquito pesado, debo detallarlo. En la primera visita se constataba que el paciente tuviera presión que entrara en el estudio y que no se planificara cambiar esos medicamentos por 6 meses. Iba a una segunda visita 2 semanas después, en donde de nuevo se constataba que la presión estuviera alta, que en el mapa ya hubiera resultado con presión arterial de criterio de entrar al estudio y que se haya documentado, muy entre comillas, esa documentación, un buen apego al tratamiento. En ese momento entonces el paciente iba al laboratorio de cateterismo, se hacía una arteriografía renal y entonces se aleatorizaba a uno de 2 grupos. Una terapia simulada en donde no se hacía ningún procedimiento, pero el paciente creía que se le estaba haciendo el procedimiento, y la denervación renal. Fue seguido a 1 mes, a 3 meses y a 6 meses. El punto final era reducción de presión arterial sistólica en la oficina. Un segundo punto final primario era la reducción de presión en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y había un punto final primario también de seguridad, qué tan seguro es hacer este procedimiento. Los resultados sorprendieron a todo el mundo, porque los resultados fueron sencillamente, sí, la denervación renal baja la presión, pero no baja la presión más que la terapia médica óptima. Entonces todo el mundo ahí como que se quedó en shock, incluso ya la gente que se había reunido para hacer guías y todo esto. Ahí vemos cómo, incluso en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, no hay diferencia. Acá en gris vemos la denervación renal al inicio y en rojo después de los 6 meses. Sí hay una diferencia del inicio y a los 6 meses del tratamiento, pero la hay en ambos grupos. No hay diferencia entre un grupo y otro. También en el punto final primario de seguridad fue bueno reforzar que este es un procedimiento relativamente seguro con un nivel bajo de complicaciones. Ninguna de las complicaciones fue más frecuente en el grupo de denervación. Concluyen que este estudio, la denervación fue segura, pero no se asoció a reducciones significativas adicionales en la presión arterial tanto en la oficina como de manera ambulatoria. Y definitivamente concluyen que estos resultados subrayan la importancia de los controles ciegos y procedimientos simulados en la evaluación de nuevos dispositivos. Hay una serie de cosas que se arguyen con relación a qué hizo que estos resultados fueran tan diferentes. Los más importantes de ellos, las características demográficas, cuando uno ve el estudio en detalle, no son tan iguales. La experiencia del operador es sumamente importante, la denervación renal, particularmente con este dispositivo que está siendo probado ahí, no es fácil de hacer. Es una cosa que requiere un entrenamiento y no solamente aquí, a veces se ve que gente que no tiene la práctica se dedica a
ello. Ellos mismos dicen que en el estudio la mayoría de los operadores tenían un proctor detrás, o sea, tenían un profesor que les iba diciendo cómo hacerlo. Entonces eso pone mucho en duda la efectividad de la denervación, aunque debo aclarar que el aparato dice, en teoría, cuándo fue hecha adecuadamente entregada adecuadamente la energía, por lo menos. También en cuanto a la adherencia de los medicamentos, no se está muy seguro de si esos pacientes antes estaban también adheridos o no. Y un efecto que yo particularmente creo que es importante es este efecto Hawthorne, que no es más, esto está descrito como el efecto que tienen las terapias en los individuos cuando son observados, el cambio que tiene el ser humano cuando se siente observado en cualquier tipo de escenario. En ese sentido, entonces, definitivamente la conclusión es que deben hacerse estudios diseñados para confirmar los beneficios reportados previamente con denervación renal o para validar los métodos alternos. Acuérdense al principio que decíamos, se puede hacer denervación renal por muchas otras vías. Yo particularmente, no porque haga esto, pero me niego a creer que no funciona. Yo creo que hay que probarlo con diversos dispositivos, con dispositivos que entregan la energía, de hecho, de una forma mucho más eficaz, de una forma mucho más menos compleja, y además debemos valorar también otro tipo de denervación, la crioterapia, el uso de drogas citotóxicas, etcétera, etcétera. Vemos cómo, de hecho, ya la Sociedad Europea pone este acápite para hipertensión resistente y sí aclara bastante esto. En casos de ineficacia del tratamiento farmacológico puede considerarse realizar tanto la denervación como la activación varorrefleja. Sin embargo, por el personal especializado y que ya luego de hecho esto el paciente sea seguido en una unidad especializada para hipertensión. También, al final, como una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia C, realmente pacientes resistentes y con valores clínicos de presión arterial por encima de 160. Así que muchísimas gracias, espero que tengan muchas preguntas.